Esta noche nos acompañan dos extraordinarios invitados. Es la licenciada Loret Flores, quien es realizadora cinematográfica y jurado del Festival Macabro, así también como Guillermo Neri Pérez, quien es integrante de Los Frankis. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, estamos aquí bien contentos. Qué gusto, pues Loret, cuéntanos, ¿qué es esto de Macabro? Macabro es el festival de cine de horror de la Ciudad de México, en el cual pues tengo el honor de ser parte del jurado. Y además vamos a presentar uno de mi más reciente trabajo, que es el videoclip de la banda Los Frankis. Y justamente, Guillermo, ustedes se integran de esta manera un poco también para celebrar al festival en su edición número 15, pero también para festejarse ustedes mismos, ¿no? Sí, nosotros ya llevamos 198 años de existencia, ¿no? Y ahorita nos invitaron a los 15 años de Macabro y pues vamos a hacer la fiesta juntos, ¿no? Ahí vamos a presentar el nuevo video que nos hizo la directora Loret Flores. Loret, cuéntanos qué significa en la estética, en el arte, la presencia de la cultura, de lo macabro, del horror. ¿Qué tan importante es? Bueno, siempre en toda la historia de la humanidad y de las artes ha existido el horror, y para mí es muy importante porque nos deja explorar esa parte de nosotros que tal vez en la vida real no nos encanta, pero a través de la magia del cine podemos vivir en carne propia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, a la música, ¿cómo lo llevan, Guillermo? Pues lo llevamos a... Más bien no hay tantos grupos de horror, ¿no? A lo mejor hay bandas que tocan horripilante, ¿no? Pero nosotros... sobran. Pero nosotros damos ese concepto, ¿no? De que para que la gente se sienta viva, ¿no? Como diciendo, si unos que son pedazos de muertos están haciendo rock, pues también que la gente se siente más viva, ¿no? Con nuestra música que hacemos. ¿Es un asunto de nicho o es un asunto que simplemente hay que descubrir para confirmar que simplemente se trata de la universalización del arte, pero con una expresión en particular? Yo creo que es universal y a veces parece un poco extraño, pero cuando es Halloween o Día de Muertos, ya todo el mundo entiende, ¿no? Y nada más yo les digo, pues hagan de cuenta que es Día de Muertos todo el año, así vivimos nosotros, ¿no? Es una festividad, no es nada triste o difícil de vivir, al contrario, es una celebración todo el tiempo. ¿Y cómo vivimos los mexicanos, cómo vivimos los capitalinos, Guillermo, el horror y la cultura en torno a ella? Pues hay muchas películas. Nosotros cuando estuvimos aquí vimos muchas películas de Pedrito Fernández, ¿no? Tenemos en nuestro nuevo disco una canción, ¿no? Que se llama Vacaciones de Terror, porque vimos que salía con Tatiana y él es el Salvador de México, ¿no? En esa película, ¿no? Son como películas lado B y de que se hacía el horror de los 80s, ¿no? Pero pues ahorita ya ha avanzado mucho este tipo de películas y ahorita hay muchos géneros. Nos encontramos a la directora, hizo un cortometraje que se llama El Bautizo, nos gustó mucho, a ella le gustó nuestro concepto y por eso nos unimos para hacer este nuevo video juntos. Loret, ¿qué juega en todo esto, por ejemplo, elementos como el kitsch, como el camp, hoy en día la tecnología? ¿Cómo es que se alimenta el horror y particularmente toda esta estética a través de estas herramientas? No, totalmente, es toda una influencia, sobre todo en el videoclip que vamos a ver de Dame Más. Era totalmente la idea hacerlo cómico, entonces sí, claro que echamos mucho mano de lo kitsch y de lo camp para lograrlo. Guillermo, cuéntanos cómo nos podemos integrar a las actividades de esta edición número 15 de Macabro aquí en la Ciudad de México. Pues lo pueden checar en la página de Macabro, ahí es macabro.mx, ahí viene toda la cartelera que van a tener, más aparte nosotros de nuestro grupo Los Frankis, ahí pueden checar las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ahí nos pueden checar lo que estamos haciendo, ¿no? Y a dónde vamos a llevar el video, nuevas canciones, todo lo que está relacionado a esto, ¿no? Loret, ¿hay público para este tipo de cine? ¿Y cómo también podría ser una invitación para que quienes no se han atrevido a quizás temer frente a la pantalla, a que lo hagan? Pues yo les recomiendo que toda esta semana estén muy pendientes de todas las funciones que va a haber en Macabro. Si no eres muy adepto a este cine, es una gran manera de empezar a través de lo que programa el Festival Macabro. ¿Y cómo hacer la selección? Es decir, frente a toda la oferta, frente a todas las proyecciones, ¿cuál elegir o cuál decidir que pueda ser una primera introducción? Pues hay de todos los gustos, incluso hay una animación, también hay documentales, también hay películas más
dramáticas. Es cuestión de meterse a la página, ver que se adecúa a nuestro gusto y realmente la oferta pues es muy vasta, ¿no? Desde luego. Y pues también esto importante, tú serás parte del jurado. ¿Qué se va a calificar? ¿Qué se está buscando? Bueno, a mí me tocó ser parte del jurado para el cortometraje internacional. Llegaron 35 cortometrajes de todo el mundo y pues hay también de todo en esa selección y muy, muy buen nivel en esos cortometrajes. Entonces, pues ya estamos deliberando y pronto tendremos un ganador. Esa es una gran noticia. Guillermo, ¿cómo estar al pendiente de ustedes? Sobre todo, ¿cómo entender la historia que contarán a través de este video? ¿Qué es la historia de ustedes y su surgimiento? Tienen que ir el sábado y bueno, checar en nuestras redes sociales donde vamos a estar presentando el video. Es totalmente un evento abierto a todo el público y ahí vamos a contar la historia de cómo nos formamos los Frankies, ¿no? Un adelanto podría ser que yo soy Pong, ¿no? Ahí tienen que... ¿Pong setentero? Pong setentero, sí. Ahí tienen que ir la gente para que vean bueno, yo soy uno de los integrantes, somos 7 y tienen que ver cómo nos hizo el doctor Aquiles. Pues ahí está, pues ahí estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias por traernos esta invitación y estaremos muy al pendiente, desde luego, de la presentación de su video el sábado y de toda la programación de Macabro en su edición número 15. 15 años, un motivo para festejar. Muchas gracias.